Bienvenidos a la primera sesión del curso de Gestión Pública con enfoque de género. Antes de iniciar, recordarles renombrarse para el correcto registro de asistencia. Asimismo, cuando deseen participar, por favor recuerden levantar la manito azul que se encuentra en la parte inferior del Zoom y en el caso de repente que no se acuerden, escribirlo a través del chat para cederles la palabra. Siguiente, por favor. Vamos a presentar a nuestra docente. Ella es Liliana Salomé, abogada y magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta con estudios de especialización en la Universidad de Pisa y en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Es docente de la Facultad de Derecho y de la Escuela de Posgrado de la PUC, integrante de la Asociación Civil Constitucionalismo Crítico. Adelante, profesora, bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Es de verdad un gusto para mí poder compartir con ustedes este espacio para reflexionar sobre un tema de tanta actualidad como es el enfoque de género y cómo transversalizarlo en nuestro quehacer institucional. En el tiempo que llevo trabajando tanto en consultoría, docencia, como también para el sector público, he podido darme cuenta de primera mano lo importante que es este enfoque y creo que en una coyuntura como esta, de teletrabajo, en una época tan dura como la que estamos viviendo, creo que se nota incluso más la necesidad, la urgencia de trabajar permanentemente con enfoque de género. Así que bueno, los y las felicito por estar aquí, por darse este espacio para poder reflexionar sobre la transversalización del enfoque de género y me gustaría poder tener un tiempo para poder conocer con quiénes vamos a compartir este espacio. Bueno, por eso tengo pues un espacio reservado que no será muy extenso, pero que espero que podamos compartir para poder presentarnos. Sé que el tiempo es, de hecho, bastante limitado, pero si es que tenemos al menos unos instantes para poder decir quiénes somos, digamos nuestro nombre, dónde estamos trabajando, eso sería súper importante. Entonces lo que voy a hacer es retirar la presentación en PPT porque sería ideal poder ver sus rostros, si es que es posible poder compartir imagen en el momento que se presenten, el audio también. Entonces ahí sí que le voy a pedir apoyo a las personas de Servir que me están acompañando para que puedan ir dando la palabra a cada persona y no se me escape ningún participante. Entonces, quizás Shirley o Denise me puedan apoyar. La idea, como les digo, es decir muy brevemente nuestro nombre, quizá nuestra profesión, dónde estamos trabajando y así poder conocernos. Entonces, te cedo el turno, Shirley, para que me puedas ayudar a seguir una secuencia, a lo mejor la forma en la que están apareciendo los y las asistentes en pantalla. Gracias, profesora. Sí, para poder presentarnos, por favor, levantamos la manito azul y conforme lo vamos observando, les vamos cediendo la palabra. Muy bien. Eulalia Cárdenas. El micro está apagado, Eulalia. Disculpa, soy Eulalia Cárdenas, soy obstetra de profesión, trabajo en la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. Muchas gracias, Gracias, bienvenida, Eulalia. Eulalia. Gracias. Aimé Fernández. Buenas tardes, soy Aimé Fernández, ingeniera industrial, especialista en planeamiento en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Bienvenida, muchas gracias. Gracias, Aimé. Juan Carlos Cayagna. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Cayagna, soy de profesión ingeniero de sistemas y laboro en el CERFOR como especialista en modernización. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, Juan a ti. Carlos. Marta Aguirre. Buenas tardes, soy Marta Aguirre, gerente de recursos humanos de Indecopi, soy psicóloga de profesión. Muchas gracias, bienvenida. Gracias, Marta. Ivana Javier. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ivana Javier. Yo soy abogada por la Universidad San Marcos
y trabajo como asistente legal en la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil de Servir. Gracias, bienvenida. Gracias, Ivana. Jesús Guerra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy ingeniero agrónomo de profesión. Soy el responsable del programa Sierra y Selva Exportadora del Ministerio de Agricultura en la región del Cusco. Gracias. Bienvenido, gracias. Bienvenido. José Manuel Pando. Buenas tardes, soy José Manuel Pando, abogado de la Universidad de Lima, coordinador legal de la Coordinación de Minería de la Dirección de Supervisión en Energía y Minas del OEFA. Gracias, bienvenido. Bienvenido. Diana Peruano. Buenas tardes, soy Diana Milagros Peruano Carrión. Trabajo en el INIA, en el Instituto Nacional de Innovación Agraria. De profesión soy ingeniera zootecnista con maestría en gerencia pública. Muchas gracias, bienvenida. Gracias, Diana. César Pacheco. Hola, buenas tardes. Mi nombre es César Esteban Pacheco del Valle. Trabajo en OCE, en el Registro Nacional de Proveedores. Mi profesión es abogado y tengo especialización en Derecho del Mercado. Gracias, César. Gracias, César. Victoria González. Buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Victoria Luz González Miranda. Soy asistenta social y mi cargo es de especialista en bienestar social del Centro de Formación en Turismo, Senfotur. Muchas gracias, Victoria. Gracias, Victoria. Teresa Rojas. Buenas tardes. Mi nombre es Teresa Verónica Rojas Narváez. Soy subdirectora de la Unidad de Recursos Humanos de la Autoridad Nacional del Agua y soy abogada. Gracias, Teresa. Bienvenida. Bienvenida. Luis Zenobio. Buenas tardes con todas y todos. Mi nombre es Luis Alberto Zenobio Lancho. Trabajo en la Gerencia General del Instituto del Mar del Perú, IMARPE. Mi profesión, bachiller en Administración. Gracias, Luis. Bienvenido. Marcela Guamán. Buenas tardes. Soy Marcela Guamán Reynoso, soy abogada de la Universidad Católica y trabajo en la OEFA en la coordinación de industria de la Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas. Bienvenida, muchas gracias. Gracias, Marcela. Hans Steli. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Hans Steli, soy economista y actualmente trabajo como analista en el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Bienvenido, Hans. Mónica Yusa. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Yusa. Trabajo como especialista en planeamiento en el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN. Bienvenida, Mónica, gracias. Gracias, Mónica. ¿Alguien más que desee presentarse? Por favor, prendemos cámara, micro y levantamos la manito. Nancy Cáceres. Mi nombre es Nancy Cáceres, yo trabajo en la Gerencia de Desarrollo y la Gerencia Pública, soy psicóloga de profesión. Gracias, Nancy, bienvenida. Carolina Ruiz. Hola, buenas tardes. Perdón que entré unos minutos tarde. Mi nombre es Carolina Ruiz, yo soy abogada, trabajo en la Escuela Nacional de Administración Pública de Servir. Carolina, bienvenida. Bienvenida, Caro. Dora Ramos. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Dora Ramos García. Trabajo en el OEFA, en la Dirección de Evaluación Ambiental. Soy asesora legal. Gracias, Dora. Bienvenida. Bienvenida. Elisa Robles. Buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Elisa Robles. Trabajo como especialista en la Dirección de Políticas y Programas de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Gracias, Elisa. Bienvenida. Gracias, Elisa. Ada Bustamante.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Ada Bustamante Espinosa, trabajo en el organismo supervisor de las contrataciones del Está en la Estado manito. y me desempeño en la unidad de prensa e imagen institucional. Gracias. Gracias, Ada, bienvenida. Creo que alguien consultaba a Shirley Sí, por por la asistir mano. para levantar la mano. Mauricio. Prende tu micro, Mi por nombre, favor. buenas tardes, mi nombre es Mauricio Villena, soy economista y trabajo en la ONP, en la Dirección de Producción. Hola, Mauricio, bienvenido. Gracias. Bienvenido. Quienes no encuentren la manito, por favor nos escriben al chat también para poder cederles la palabra. Isabel Manta. Hola, buenas tardes con todos. Mi nombre es Isabel Manta y trabajo en Servir, en la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimientos del Servicio Civil. Gracias, Isabel, bienvenida. Gracias, Isabel. Christopher Enríquez. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Christopher Enríquez, soy psicólogo, trabajo en la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos de los CITRAN. Gracias, Christopher, bienvenido. Bienvenido, Christopher. Lilibet Vázquez. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Lilibet Vázquez, yo soy economista de profesión y trabajo como especialista en la Unidad de Gestión de la Calidad del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, el SENASA. Bienvenida, Lilibet, gracias. ¿Alguien más falta presentarse? Clarisa Ludeña. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Clarisa Ludeña, soy economista de profesión y trabajo en OSINFOR, para la Oficina de Planificación y Presupuesto. Gracias, Clarisa, bienvenida. Gracias, Clarisa. Al parecer estamos todos, profesora. Muy bien. Entonces, bueno, les agradezco por haberse presentado. Voy a retomar la presentación en PowerPoint que tenía antes. Es una primera etapa la que estamos cubriendo ahora, que es la de presentación, bueno, de la profesora, de los y las participantes, que veo que son de diferentes entidades, así que esto ciertamente enriquece el debate, la reflexión, desde las propias experiencias que ustedes tienen y que seguramente podremos ir compartiendo en las siguientes semanas. Pero antes de continuar, me gustaría poder comentarles también sobre el sílabo. Entonces, una presentación de la profesora, de los y las participantes y también del sílabo del curso. Seguramente ya han tenido ocasión de revisarlo, pero no quiero dejar pasar la ocasión para presentar algunos elementos bien, yo creo que estratégicos con relación a este curso. Está estructurado en 3 grandes módulos. El primer módulo es un módulo introductorio. Tiene que ver con introducción al enfoque de género y será el que iniciemos en la sesión de hoy. Si ustedes revisan el sílabo, verán que el logro del aprendizaje en este primer módulo es identificar y analizar las causas y consecuencias de las desigualdades entre mujeres y hombres, así como la importancia de su abordaje de la gestión pública para reducir las brechas de género considerando contextos de emergencia. Este elemento último que he mencionado, considerando contextos de emergencia, es un elemento que se ha añadido recientemente, pues un poco mirando la coyuntura que vivimos, que creo que puede enriquecer el debate sobre esta cuestión, sobre el sistema sexogénero y sobre todo sobre las desigualdades de género que desencadenan situaciones de discriminación. Cómo trabajar en las brechas de género es algo sobre lo cual discutiremos en esta sesión y en las sesiones que vienen a continuación. Esto con relación al primer módulo. Como les decía, este primer módulo es Introducción al enfoque de género. Ya que somos personas que trabajamos para el Estado, el segundo módulo está enfocado en el enfoque de género en las políticas públicas. Y de hecho, ya ha pasado un año desde que se aprobó la Política Nacional de Igualdad de Género. Es una primera política nacional en esta materia. Antes hemos tenido planes en el Perú, planes de igualdad de género, pero es la primera vez, miren ustedes, es la primera vez que tenemos una política nacional en esta materia. Su horizonte temporal es pues hasta el 2030. Y la idea de este módulo es que podamos conocer la Política Nacional de Igualdad de Género, pero en un contexto. Justo por eso
Si ustedes miran en la parte de contenidos, en la columna de la derecha, ustedes verán que llegar a esta manera de aproximarnos al enfoque de género en las políticas públicas tuvo una evolución. El Estado tiene una serie de compromisos internacionales, nacionales, vinculados a la igualdad de género. Esto además va a aterrizarse a nivel de políticas públicas, y la modernización de la gestión pública con enfoque de género es un desafío que nos toca, pues en la medida que estamos trabajando en el sector público y requerimos cumplir una serie de normas, compromisos, políticas, planes. Cómo aproximarnos a esas herramientas es algo que desarrollaremos en este segundo módulo. El corazón, diría yo, de este módulo es que podamos irnos de este curso conociendo los aspectos más importantes de la Política Nacional de Igualdad de Género, que es el punto 2.5, un poco en la conclusión, el cerrar el círculo de este segundo módulo. Entonces, les había dicho que son 3 grandes módulos, ¿no? El primero es la introducción al enfoque de género, el segundo, el que vemos en pantalla, que es el enfoque de género en las políticas públicas, y el tercero y último, quizá el que tiene más sesiones incluso para desarrollar, es el que tiene que ver con la estrategia para transversalizar el enfoque de género. Posiblemente muchos de ustedes estén en este momento formando parte de los mecanismos para transversalizar el enfoque de género en sus respectivas entidades, y entonces este punto es clave para poder desarrollar algunas estrategias para ver cómo así esto del género se incorpora en nuestro quehacer institucional y genera resultados y cambios positivos que nos ayuden a combatir la discriminación contra las mujeres en la sociedad. Entonces, este módulo, como dice aquí en la diapositiva, y es un poco la síntesis de lo que está en el sílabo, lo que se busca es aplicar la estrategia y herramientas para esa transversalización en la gestión, en las políticas públicas, reconociendo el rol de los servidores y servidoras públicas como agentes de cambio, teniendo en cuenta los principios éticos de la función pública dentro de contextos de emergencia. Desde aquí ustedes verán pues una serie de elementos que nos ayudan a comprender cómo podemos transversalizar el enfoque de género en instrumentos como el POI, el PEI, el PCEM, el Plan de Desarrollo Concertado, en asignación presupuestal, cómo así podemos transversalizar el enfoque de género en el seguimiento y evaluación de las políticas que tenemos a nuestro cargo, en la rendición de cuentas, en fin. Tenemos aquí entonces 3 grandes módulos que nos van a ayudar a consolidar si ya tenemos conocimiento sobre estos temas, o aproximarnos y desarrollar estrategias novedosas, compartiendo un poco las experiencias de cada una de las entidades de las que formamos parte. Insisto, son 3 grandes bloques. El primero es la introducción al enfoque de género, el segundo tiene que ver con las políticas públicas y entre ellas la Política Nacional de Igualdad de Género, y el tercer gran bloque, el que aparece en pantalla en este momento para ustedes, estrategias para transversalizar el enfoque de género en la gestión pública. Entonces, esto con relación al sílabo. Y me da la impresión de que hay algunas personas que no llegaron a presentarse. Entonces aquí le consulto a Shirley si, ya que presenté el sílabo y hay algunas personas que quedaron un poco en pendiente, podemos abrir un espacio para que podamos completar esa sección que me parece fundamental. Claro que sí. Todavía tenemos entonces este bloque inicial que es presentarme, presentarse ustedes y presentar el curso. Entonces, ¿quiénes quedaron pendientes, Shirley? Wendy Ledesma. Okay. Hola, mi nombre es Wendy Ledesma, soy abogada y actualmente trabajo en el INDECOPI, en la dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor. Gracias, Wendy, bienvenida. Bienvenida, Wendy. Mónica López. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Mónica López Torres Páez. Soy administradora de profesión y me desempeño como secretaria general del CENEPRED. Gracias. Gracias, Mónica, bienvenida. Bienvenida, Mónica. Cintia Díaz. Hola, ¿qué tal? Sí, mi nombre es Cintia Díaz, yo soy psicóloga social, trabajo en la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de Servir. Gracias, Cintia, muchas gracias, bienvenida. Bienvenida, Cintia. Jenny Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jenny Pérez León Ibáñez, soy abogada de profesión. Actualmente soy jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales en el CENEPRED. Gracias. Gracias, Jenny, bienvenida.
Bienvenida. Ha levantado la mano también Renzo Sánchez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Renzo Sánchez, soy abogado y trabajo en la Unidad de Recursos Humanos de los Infor. Gracias, Renzo, bienvenido. Bienvenido. ¿Alguien más falta presentarse? Que haya ingresado recién de repente. Magali Matute, me parece. ¿Escucha? Ujú. ¿Aló? Mi nombre es Magali Matute Ramos, trabajo en el Instituto Hermal del Perú y MARPE. Soy contadora de profesión y estoy jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Muchas gracias, Magali. Bienvenida. ¿Quedó alguien? Creo que ya no. Muy bien. Entonces voy a... Un gran favor, ¿podrían colocar de pronto en el chat el acceso al curso virtual? ¿Cuál es la ruta? Si fuera mucha molestia. ¿Te refieres al aula virtual? Al aula virtual, es correcto. Claro que sí, lo colocamos ahora. Gracias. Muy bien. Entonces, hecha la presentación, solo me queda comentar un aspecto que también es fundamental, que tiene que ver con la certificación. Y eso está en la siguiente diapositiva. Con relación a la certificación, como ustedes saben, está a nombre de ENAP y está dirigida al participante que haya alcanzado una calificación mínima de 14 en una escala de 0 a 20, así como una asistencia mínima al 80% de las clases virtuales sincrónicas, que son justamente las que tenemos en este momento, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna duda sobre estos temas. Mi objetivo, entonces, como ustedes han podido ver, ha sido que conozcan los aspectos más relevantes del sílabo, que son los 3 grandes bloques que vamos a desarrollar durante las siguientes semanas, y también un poquito hacer algunas puntualizaciones sobre cada uno de los elementos que compone la primera, la segunda y la tercera unidad. Dicho esto, pues no sé si hay alguna consulta sobre el particular, no sé. Si hubiera en todo caso alguna pregunta que llegue a través del chat y no logro verla a tiempo, Shirley, por favor, te pido el apoyo ahí en ese momento, tú me interrumpes y así yo puedo responder las Claro que preguntas que sí. surjan. Más bien, profesora, comentarle que ha ingresado Marleni Gómez. Entonces, para que pueda presentarse. Ujú. Marleni, decimos nuestro nombre, en qué entidad trabajamos y cuál es nuestro puesto para poder conocernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé si me pueden ver? Sí, ahora sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Disculpe la tardanza, tuve un problema al ingreso de la computadora para entrar al Zoom, pero ya felizmente pude solucionarlo. Yo soy abogada de profesión, trabajo en la SUNAT, en la Intendencia Nacional de Recursos Humanos y contenta de compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias y bienvenida. Bienvenida, Marleni. Bueno, yo creo que ya nos hemos presentado. Una de las cosas que me resulta muy llamativa acerca de las clases vía Zoom es que a veces uno tiene la sensación de que no hay nadie más y parece que estamos hablando en absoluta soledad. Así que de verdad que les agradezco porque en la presentación he podido, yo sé que no tenemos la posibilidad siempre de abrir las cámaras todo el tiempo, a veces por conexión. A mí también me ha pasado que cuando he estado en sesiones o en clases y he tenido el video prendido, se hace más lenta la conexión. Entonces entiendo que no siempre podamos tener el video abierto. Pero en la medida de lo posible, cuando ustedes intervengan, por favor, abran el video y así podré conocer no solamente sus voces, sino también ver un poco con quién estamos dialogando. Otro de los elementos que me parece fundamental en las clases que son así, sincrónicas, pero a distancia y bueno, vía Zoom en este caso, que es una plataforma muy amigable, es que necesitamos hacer siempre una clase participativa, porque hay muchos elementos que pueden distraernos. Entonces, me interesa siempre estar jalando la atención de las personas que están en el aula para que puedan intervenir. En esta sesión procuraré pedir intervenciones libres, pero más adelante, cuando tengamos más confianza, seguramente ya me iré direccionando. Y entonces alguna persona que aparezca en pantalla le podré pedir que por favor habilite su micrófono y nos comparta alguna reflexión sobre lo que estamos señalando. ¿De acuerdo? Pero en esta sesión que nos estamos conociendo, vamos a procurar hacer que las participaciones sean absolutamente libres, de manera que sí es importante que ustedes puedan levantar la mano a través del sistema.
Si alguno o alguna todavía no sabe cómo hacerlo, de repente pueden escribirle por interno a Shirley o a Denise para que puedan orientar. Pero a mí sí me gustaría saber cuántos de ustedes sí que saben cómo manejar este sistema. Y entonces les pido, por favor, a todas las personas que están en este momento en el aula que puedan levantar la mano a través del sistema que tiene la plataforma Zoom para poder hacerlo. Y entonces estoy viendo efectivamente que están levantando la mano. Muy bien. Hay algunas personas que todavía no. Les pido por favor que puedan levantar la mano a todas las personas que están aquí. Hay alguien que me ha dado pulgar arriba, que me parece súper bien también, pero es otra la aplicación para levantar la mano y pedir la palabra, ¿de acuerdo? Pero efectivamente también tenemos la posibilidad de poner manito arriba, de aplaudir. Son varias de las posibilidades que nos da el Zoom. Bueno, entonces, si alguna persona no ha podido, no sabe cómo levantar la mano, les pido por favor que se contacten con Shirley o también con Denise para que les pueda orientar en el uso de esta plataforma. Les pido por favor ahora sí que bajen las manos a todas las personas para que no quede ninguna mano levantada, si no les vamos a hacer el turno, o pensaré que es una pregunta. De acuerdo, muy bien. Entonces, ya no tenemos más manos levantadas, lo que me permite entonces conocer que varios de ustedes todavía tienen que aprender esta funcionalidad. La mayoría la conoce, pero hay todavía algunas personas que espero puedan contactarse con Shirley o con Denise para poder aprenderlo rápidamente. Muy bien. Dicho lo cual, comenzamos con la unidad número 1 para poder aprovechar el tiempo de la mejor manera posible y respetar también los tiempos que nos han asignado aquí hasta las 6:30 de esta tarde. El primer módulo, como les había dicho al revisar el sílabo, es Introducción al enfoque de género. En la sesión número 1, entonces, solo recordar el logro de aprendizaje. ¿Qué esperamos de esta sesión y de la siguiente sesión en que trabajaremos el módulo 1? Entonces, lo que se espera es que al finalizar este primer módulo podamos identificar y analizar las causas y consecuencias de las desigualdades entre mujeres y hombres y la importancia de su abordaje desde la gestión pública para reducir brechas de género considerando los contextos de emergencia. Entonces, yo creo que es un poco lo que se busca de manera transversal en todo el curso, pero aquí con mayor énfasis, ¿no? Pensar en qué causa las desigualdades y cuáles son las consecuencias de estas desigualdades. ¿Por qué estamos reflexionando sobre eso? ¿Por qué sería importante que destinemos 1 hora y media, 3 días por semana durante 6 semanas a reflexionar sobre el enfoque de género? ¿Qué podemos cambiar? Estudiando los conceptos, revisando buenas prácticas, qué podemos aprender de la experiencia pasada, de las nuevas herramientas. Entonces, yo creo que es un poco ese hilo conductor que nos va a conducir hasta el final de este curso, pero aquí con más énfasis, ¿no? Porque es una parte más teórica. ¿Qué es el enfoque de género? ¿Cómo nos aproximamos a este enfoque de género? Hay una persona que ha levantado la mano, que es Nancy Cáceres. Nancy, por favor, ¿podrías habilitar tu micrófono? No, estaba que buscaba el de levantar la mano y por error, discúlpame. No te preocupes, ya está, pero ya sabemos que manejas la funcionalidad. Perfecto, Nancy, muchas gracias. Entonces, dicho un poco el objetivo de este módulo, comentarles que vamos a tratar 2 temas. El primero es el sistema sexo-género y el segundo tema son desigualdades de género. Y para poder abordar estos temas y hacerlo de manera que podamos acercarlo a las reflexiones que ya traemos y que no nos resulte absolutamente ajeno, es que la propuesta es que podamos visualizar un video y a partir de este video ir conversando acerca de algunas preguntas, unas preguntas motivadoras que hemos preparado y que nos van a permitir luego hablar de los aspectos que son más teóricos, ¿no? Como qué es el sexo, qué es el género, por qué hablamos del enfoque de género. De alguna manera aproximarnos a partir de las reflexiones planteadas a propósito de un video, yo creo que nos va a permitir compartir un poco la impresión que tenemos sobre estos temas. En mi experiencia trabajando aspectos vinculados a la transversalización del enfoque de género, es uno de los asuntos que más polariza a algunas instituciones. Hay personas que trabajan activamente a favor de la igualdad de género y hay personas que pues, no están de acuerdo y plantean bastantes críticas. Entonces la idea es conocer un poco cómo está compuesta esta aula. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? Son personas que están
pues, trabajando activamente a favor, se mantienen más bien neutras con relación a este asunto, o si son personas que tienen una mirada crítica acerca de lo que es el enfoque de género. Entonces, para poder conversar sobre esto y otros temas, le pediría entonces a Shirley y a Denise que me puedan ayudar para proyectar este video y a partir de él plantear algunas reflexiones con la participación de todas las personas que están en este momento en el aula. Bien, se da el turno entonces. Gracias, profesora. Vamos a proyectar el video. Por favor, me confirman si se escucha. Un ratito. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Ya, chicas, venga, vamos a jugar ya. Yo soy la capitana. Hermanita, ¿tú? ¿Capitana del equipo? Ay, por favor, si las chicas no saben jugar fútbol, ¿por qué mejor no juegas arroz con leche con tus amiguitas, sí? Ay, Carlos, no molestes, ¿ya? Te apuesto que yo juego mejor que tú. ¿Has dicho que juego mejor que yo? Yo nunca juego con una chica mejor que yo, no sepa. No, Carlos. Oye. ¿Qué han hecho con Carlos? Carlos, despierta, Carlos. Despierta, Carlos, amigo, Carlos. Oye, Carlos. Carlos, Lucía, ya es tarde. Entren de una vez. Oye, yo quería verlo. ¡Papá! ¿Qué es aquí tan temprano? Carlitos, ¿qué estás diciendo? Ayúdame a preparar la comida. Tu mamá ya no demora en llegar a la casa. ¿Ayudarte a cocinar? Pero eso son cosas de mujeres. No seas gracioso, Carlos. Apúrate, ya es tarde. Hola, ya llegué. Hola, Lucía. Hola, mami. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue hoy? Bien, Cholito. Medio cansada. ¿Quién como tú que no trabajas y estás sola en la casa? ¿Qué hay de comer? Como si todas las cosas de la casa se hicieran solas. He preparado estofado, Cholita. Ya está casi listo. ¿Qué? ¿Otra vez estofado? Si tú sabes que no me gusta. Me las he tenido que ingeniar. Además, hoy no me dejaste para las compras. Ya pues, Juancito, ya hablamos de eso. Ya sabes que si te doy más, te lo gastas en tonterías. Ya mañana te dejo para que me prepares algo rico. Pero ahorita no hablemos de plata. Me duele la cabeza. ¿Y Carlitos? Aquí. Hola, ma. Mi papá me ha puesto a ayudar en la cocina. No sé qué le pasa. Carlos, ven, ayúdame a poner la mesa. ¿Qué? Pero, Lucía, no ha hecho nada. Oye, ¿qué te pasa, hijito? Ya pues, sé más hombrecito y atiéndenos a mí y a tu hermanita. Ese es para ti, papá. Y ese es para mí. Chicos, ¿cómo les fue hoy? Bueno, a mí muy bien. Solo que me golpeé la cabeza con la pelota y luego... Estoy jugando con mis amigas. Mañana queríamos ir al cine. ¿Me puedes dar plata, mamá? ¿Le has pedido plata a mi mamá? Como si ella tuviera dinero. Qué buen chiste, ¿ah? Oye, ¿tú qué tienes hoy día? ¿Ah? Está bien raro. Después lo conversamos, hijita. Cierto, Susana. Mañana es cumpleaños de Marta. ¿Te acuerdas, no? Pepe me dijo que se iban a reunir en la noche en su casa. ¿Mañana? Uy, he quedado a pichanguear con mis compañeros de la chamba. Ni modo, pues. La llamaré nomás. No te preocupes. Yo la saludo de tu parte. Por ahí le compro un regalito. ¿Qué cosa? ¿Que vas a ir solo? De ninguna manera. Se ve horrible que vayas sin mí a esos eventos. Y encima a la casa de Marta. ¿Por qué tanto interés? ¿Acaso te gusta? ¿Qué dices, Susana? ¿Vas a empezar otra vez con tus celos? ¿Qué de malo que yo vaya solo? Ya te dije que no, Juancito. Soy tu esposa y me tienes que hacer caso. ¿O cómo quieres que te haga entender?
Lucía, ¿puedes dejar ese aparato? Cuéntame, ¿cómo te fue en el colegio? No saben el problemón que se armaba en el colegio hoy. Mi amiga Ana le pegó a su enamorado Felipe porque lo encontró conversando con otras chicas. Yo creo que no era para tanto. Pero Felipe también tiene la culpa, pues. Siempre anda coqueteando. ¿Quién lo manda? Un hombre de ese hace respetar. Encima con el carácter que tiene Ana. Sí, pues, sí conozco a ese chiquito Felipe. Lo he visto por el barrio conversando con otras chicas. Muy sonriente. No es que justifique la violencia, pero ya era hora que alguien lo ponga en su lugar. No puedo creer esto. Seguro lo estaba viendo Es en así la como se tele. oyen las conversaciones que tengo con mi papá en la mesa y mi hermanita Lucía, que siempre está en mi lugar. Escucha esto y no dice nada. ¿Acaso será una broma lo que están diciendo? Ya no hablen así. Nada justifica la violencia. Ana no debió reaccionar de ese modo. Ya pues, es que los hombres también deben hacerse respetar. En fin, me voy a ver mi película. Gracias, Cholito. Gracias, papá. Oye, papá, ¿por qué no le dijiste a mi mamá que sí ibas a ir a lo de mi tía Marta? Es tu amiga de toda la vida. Ah, hijo, ya no importa. Pero es que se enoje y ya sabes cómo se pone. Mejor es hacerle caso. Pero qué cosas tan extrañas. ¿Qué dices? Nada, papá. Creo que deberíamos hablar con ellas para que hagan algo también. Yo estoy muy cansado. Y me imagino que tú peor. No seas tonto. ¿Qué van a hacer ellas en la casa? Esas son tareas de hombres. Además, tu mamá trabaja todo el día. Pero papá, eso también es trabajo. Si quieres, descansa. Cuando te cases me vas a entender. Me haces acordar cuando yo tenía tu edad. Y aprenderás a tener paciencia. No. Esto debe ser un sueño. Ya fue suficiente. Quiero despertarme. He vuelto. Solo fue un sueño. ¿Qué dices, Carlos? Te has golpeado muy fuerte. Ay, hermanita, he tenido un sueño muy real. Soñé que estaba en tu lugar y tenía que pasar por todas las cosas que pasan cada día. Te quiero mucho y no quiero eso para ti ni para mi mamá. ¿Qué dices, Carlos? Me mandaban a cocinar, a lavar, a ayudar en la casa. Y a ti mi mamá no te dejaba salir solo. Papá, tenemos que cambiar muchas cosas. Creo que ese golpe te ha caído muy bien. Muy bien, hemos terminado entonces de ver el video y ahora voy a compartir nuevamente en pantalla con ustedes porque hay algunas preguntas a partir de las cuales me gustaría que podamos conversar. Ya les dije hace un momento que en esta primera sesión me gustaría que fuera así de manera absolutamente voluntaria. No indicar entonces a alguna persona en particular. Las preguntas, pues yo creo que podrían requerir, son 3 preguntas en total, sí, 3 preguntas. Quizá 3 intervenciones por cada pregunta. Vamos a ver qué pregunta les genera más reflexión. La primera es, ¿cuál es la idea principal del video? La segunda es, ¿qué causas y consecuencias genera esta situación? Fíjense que aquí es el tema de causas y consecuencias, que es uno de los objetivos de este módulo. Y si observan esta situación en su vida diaria. Esas son las 3 preguntas, pero voy a regresar a la primera. Me gustaría que voluntariamente las 3 personas, de manera breve además, puedan decirme, en su opinión, a partir de lo visto, ¿cuál creen que sea la idea principal? Que como ustedes además han podido notar, es un video que utiliza el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para trabajar justamente estos temas. Es el Programa Nacional contra la Violencia Infantil y Sexual, que ahora se llama Aurora, el que utiliza este video. Entonces, bueno, a partir del sistema, me gustaría que pudiéramos recuperar las intervenciones de unas 3 personas, a lo mejor 4, para esta primera pregunta. ¿Cuál sería, en su opinión, la idea principal del video? Ha pedido la palabra, me parece que hay 2 personas que han pedido la palabra. Si me ayudas, Shirley, ¿quiénes son? Nancy Cáceres. Yo creo que es un poco evidenciar los roles, ¿no? Los roles que ejerce cada uno de los miembros de la familia, ¿no? En este caso, bueno, en nuestra sociedad, los roles que el chico soñaba que estaban asignados a las mujeres son las que normalmente ejercen las mujeres, ¿no? En este caso había
había una inversión, ¿no? Entonces, yo creo que al final es que no tenemos que tener ciertos roles predestinados para la mujer y ciertos roles predestinados para el hombre, sino es una situación de ayudarse y que cada cual pueda colaborar, ¿no? Sino que de una u otra manera evidenciaba eso. Gracias, Nancy. Entonces, un poco la idea fuerza en la intervención de Nancy es el tema de los roles, ¿no? ¿Qué roles asignamos a mujeres y hombres? Ha pedido la palabra también Christopher Enríquez Hidalgo. Christopher, por favor, ¿podrías habilitar tu micrófono? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Liliana? Para mí también, adicionalmente a lo que decía Nancy, pasa por un tema de ser empáticos, ¿no? Hay un tema de empatía, de que debemos ponernos en el lugar de la otra persona, qué pueda estar pasando, qué pueda estar pensando, qué pueda estar sintiendo, y cómo a veces, como lo decía Carlos, no poder expresarlo, ¿no? No poder expresarlo también hace que te haga sentir de una manera que pueda llevarte hasta la impotencia, ¿no? Entonces me parece muy, muy importante que este video, su idea principal pasa también por la empatía. Gracias. Gracias. Entonces tenemos un poco el tema de los roles, el tema de la empatía, el ponerse literalmente en el lugar del otro, ¿no? El cambio de roles. Literalmente se pone en el lugar del otro. ¿Quién más ha pedido la palabra? José Manuel Arango, por favor, ¿podrías habilitar tu micrófono? Sí, claro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Una de las cosas que creo yo es, bueno, resalta definitivamente en la presentación del video, aparte justamente de lo que ya dijeron mis compañeros, los roles que están ejerciendo, o sea, son unos roles de género que están presentes en nuestra sociedad, bueno, y mayoritariamente en varias sociedades dentro del planeta, los roles que cumple cada una de las personas. Esto incluido, me parece, y exacerbado también con el tema de los estereotipos que se tienen, ¿no? O sea, para el lado de los hombrecitos no, o sea, obviamente invertido, ¿no? Digamos, en este caso, los hombres hacen ciertas cosas, las mujeres deben hacer ciertas cosas, que se deben de comportar de ciertas formas, ¿no? Ese tipo de cosas que también están, ¿no? Obviamente que definitivamente es un poco más contrastable cuando los papeles invierten, ¿no? Gracias, José Manuel. Entonces, recapitulando, tenemos el tema de los roles, la empatía, el ponerse en el lugar del otro, y José Manuel destaca el tema de los estereotipos, tan importante en la reflexión sobre el enfoque y en realidad sobre la discriminación, ¿no? Hay una participación más. Marcela Guamán Reynoso, por favor, ¿podrías habilitar tu micrófono? Sí, bueno, la idea principal del video yo considero que es plantear la situación al revés, ¿no? O sea, una situación tradicional en la que roles tradicionales, ¿no? El hombre trabaja, depende económicamente del hombre, ¿no? Entonces, el video lo que hace es plantear esa situación, pero al revés, ¿no? En este caso, el hombre es el que hace las labores domésticas y la mujer es la que trabaja, ¿no? Entonces, reflexionar sobre eso, ¿no? Que en realidad ambas situaciones están erradas, ¿no? O sea, tanto el hecho de que el dominante sea el hombre o la persona dominante sea la mujer, son situaciones erradas, tendría que haber un equilibrio, ¿no? Esa sería la situación correcta. Muchas gracias, Marcela. Entonces ahí Marcela también puntualiza el tema de cómo ambas visiones no son correctas, ¿no? Aparentemente tenemos aquí una situación que está más normalizada que la otra, pero eso no hace que tengamos una situación que podamos aceptar como adecuada. Muy bien, hemos recuperado entonces 4 intervenciones, me parecen muy adecuadas. Me gustaría, antes de presentar como una visión global acerca de este video, pasar a la segunda pregunta. La segunda pregunta ya la había anunciado, igual pediría 3 o 4 intervenciones sobre ella en la medida de lo posible. Tiene que ver con, como les decía, uno de los objetivos de la sesión de hoy, que es pensar además de estos roles que están cambiados, de la empatía que nos pueda generar, de los estereotipos y de lo normalizadas que son muchas de estas situaciones, pensemos qué lo causa, por qué esto es así. Y además de las causas, digamos que está en la raíz de esta situación, ¿qué consecuencias podría tener?
consecuencias para el ejercicio de repente de libertades, de derechos, consecuencias en el plano de toma de decisión, autonomía, economía, en fin. Entonces, esa segunda pregunta implica ir un poquito más allá incluso, ¿no? ¿Por qué esto sucede en la sociedad? ¿Y qué genera, desde un punto de vista, pues a lo mejor político, económico, jurídico, qué consecuencias genera una situación como la que estamos viendo en este video? ¿Quién se anima o quiénes se animan? Me pide la palabra Aimé Fernández. Por favor, ¿puedes habilitar tu micrófono? Gracias. Bien, en base a la idea principal que se ha compartido, se podría decir que las causas, como se mencionaba, era el tema estereotipo, los roles, la falta de empatía. Todo eso lo que vemos como que causas, y las consecuencias, vemos un tema de desigualdad, de dependencia, tanto económica como también una dependencia, no sé si la palabra es correcta, psicológica, ¿no? Porque ya la persona se siente reprimida, no puede transmitir sus sentimientos, y obviamente por dependencia económica, porque al no tener ingresos propios, depende de la otra persona, ¿no? La desigualdad y bueno, dependencia, ya lo mencioné. Sí. Muchas gracias, Aimé. Muy bien la intervención. De aquí voy a tomar algunas piezas para luego tratar de comentar que lo que nos has dicho se relaciona además cómo está planteado el problema público en la Política Nacional de Igualdad de Género. Así que te agradezco la intervención. Quisiera complementar algo. Hans, por favor, ¿podrías habilitar tu micrófono? Sí, solo como complemento, el tema de las causas sí creo que es algo que viene de hace mucho tiempo, este tema de los roles de género que se ha pasado como tradición, ¿no? De que los hombres tienen que hacer eso, las mujeres tienen que hacer eso. Y eso lo veo bastante bien en el video porque, bueno, en este caso se invirtió, ¿no? El hombre le dice al hijo que ayude a cocinar porque así es. Y de hecho eso es algo que yo también he escuchado en la vida real, ¿no? Que las mujeres tienen que hacer tal roles porque así es, ¿no? Y todos lo asumen como verdad. Entonces es una tradición que se ha pasado. Y respecto a las consecuencias, sí, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Solo le agregaría también, y eso lo vi, no explícitamente en el video, pero creo que da la idea, incidencia de violencia, ¿no? Por ejemplo, si es que la mujer es económicamente dependiente, psicológicamente dependiente, eso puede fomentar o generar la posibilidad de que se tengan situaciones de violencia familiar. Muchas gracias, Hans. Te agradezco. Muy bien, no sé si hay algún comentario adicional, alguna intervención adicional a la que se han dado ya. Me parece que no hay otro pedido de participación. Bueno, antes entonces de redondear las ideas, me gustaría pasar inmediatamente ya con lo que nos han comentado las dos participaciones, que están muy bien. Sí. ¿Me escuchas? Ajá, alguien está pidiendo la palabra. Sí, yo, Isabel. Isabel, adelante. Quería complementar en la segunda pregunta, cuando se habla de qué consecuencias genera esta situación de ciertos estereotipos, pues de alguna manera también genera violencia, ¿no? Violencia en el hogar, y también por el hecho de la represión a los sentimientos, a los deseos, al derecho de libertad que una persona siente cuando está en una situación de control o dominio bajo otra persona, ¿no? Entonces creo que claro, el video es bastante ilustrativo. De hecho, cuando lo estuve viendo era como que, claro, cuando ves estas escenas en varones, es como que más claro el hecho de que se está ejerciendo estos estereotipos, esta violencia, simplemente por el género que tiene la persona, ¿no? Entonces, me parece buenazo el video, no lo había visto antes, me llevo mucho a la reflexión y nada, ¿no? Solamente quería aportar con ello. Muchas gracias, Isabel. Entonces, efectivamente, se trata de un video que nos interpela en esa medida, ¿no? Es una situación tan normalizada que cuando se invierten los roles es que nos damos cuenta que algo andando muy mal detrás de la reflexión que sostiene estas prácticas, que son justamente prácticas de género, ¿no? Y
Paso inmediatamente a la tercera pregunta para luego hacer un balance general, que es una pregunta clave, ¿no? ¿Observan esta situación en su vida diaria? ¿Es algo que todavía está o este video ya, porque en algunos casos también he escuchado algo como que, bueno, esto hacía antes, ¿no? Ahora ya no tanto, o sigue siendo así? Me pide la palabra José Manuel, por favor, ¿puedes habilitar tu micrófono? Y gracias, Liliana. Una situación que, bueno, no la veo directamente yo, pero sí con personas allegadas a mí, y tiene que ver con esta situación de la emergencia sanitaria y el hecho de que haya habido situaciones en las que familias han cambiado el rol de posiblemente quien sostenga económicamente al hogar. Hay situaciones en las que el varón era el que trabajaba y la mujer también, y posiblemente el varón haya quedado sin trabajo y sea la mujer quien esté aportando económicamente al hogar, y sea el esposo el que se quede en casa cuidando a los hijos si es que la mujer tiene que trabajar saliendo de casa o sentada en su comedor trabajando todo el día. Entonces, eso sí genera una cierta inseguridad en cuanto al rol que normalmente el hombre considera que debe tener en el hogar, que si no es el principal dador económicamente, sí es alguien que junto con la esposa provee de los medios para la subsistencia en el hogar. Entonces, esto genera una inseguridad psicológica y una inseguridad en cuanto a cuál es el rol que el varón tiene en el hogar en estos momentos, ¿no? Gracias, José Manuel. Entonces, salirse un poco de estos roles tradicionales genera incomodidad, genera temor, a veces genera cólera. De alguna manera podríamos decir que aun cuando los roles no están estáticos, ciertamente situaciones como la que vimos de emergencia han puesto un poco a prueba la sociedad misma y tenemos que se han producido probablemente situaciones de inversión de roles. El sacarlos del rol tradicional no es algo que se acepte de manera espontánea, ¿no? Muchas veces genera lo que acabas de comentar, ¿no? Dificultades, incluso el propio interior de las dinámicas familiares. ¿Qué más? ¿Qué les parece? Tal como está el video, hay un intercambio, una inversión de roles, ¿no? Pero si pensáramos en el rol más tradicional, en ese que el video busca interpelar, ¿les parece a ustedes que todavía vemos esto en la cotidianidad? ¿En la vida diaria todavía están presentes los roles que este video busca poner en evidencia? ¿Qué nos quiere comentar Mónica? Mónica, por favor, ¿puedes habilitar tu micrófono? Sí, bueno, sin duda, lo vemos de forma diaria en los noticieros, ¿no? Es algo que se repite todos los días y que es lamentable, ¿no? A aquellas mujeres, ¿no? Que es el rol tradicional, que de alguna manera intentan levantar la voz, ¿no? De una, no sé, separación, de una convivencia sufrida, abusiva, y termina pues siendo víctima de un feminicidio, ¿no? Por decirlo más grave, sino siendo atacada, porque lamentablemente existen todavía hombres, el machismo está eh, muy presente en nuestra sociedad y es un reto que tenemos que cambiar día a día, pero que cuesta vidas, ¿no? Eso es lo lamentable. Y la expresión más grave que comentas, ¿no? El feminicidio, como expresión más Se ve todos los extrema días. de la violencia. Sí, si bien es cierto, de pronto los que estamos presentes no vivimos estas terribles situaciones, yo te aseguro que en nuestra sociedad como tal es más común de lo que creemos, ¿no? Y eso es lo lamentable. Sí. Gracias por la intervención. Me pide también la palabra César Pacheco, por favor. César. Quizás tenemos problemas con el Hola. audio. No, Ahora sí, sí. no sé qué pasó con la cámara. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Y todas. Sí, me reafirmo y con lo que expresó mi compañera hace un momento, es idiosincrasia del peruano, ¿no? Y lo tenemos muy arraigado en provincia, acá también en la capital. Yo soy huancaíno y por casi mucho tiempo he visto esto en mi misma casa, ¿no? Salvo que mi madre supo llevar un poco también, como ella decía, los pantalones adicionalmente con mi papá, porque
compartían un poco el rol del mantenimiento de la casa porque ambos eran comerciantes. Pero también quería intervenir para decir que esta circunstancia tan fea de la pandemia ha hecho que muchos de nosotros tomemos el rol, que ya en parejas actuales no se presenta mucho, pero yo que no estaba acostumbrado al tema, con la pandemia mi esposa no dejó de salir a trabajar y el que se quedó haciendo teletrabajo y encargado del bebé, porque por pandemia nos quedamos sin nana, fui yo. Y para cumplir el trabajo uno se tiene que levantar 5 de la mañana para ver el despacho del día, ayudar con las clases, con las clases en video virtuales, 2 horas al día, de ahí ver que almuerce, bueno, obviamente desayuno antes de la clase, almuerce, se le bañe, se le aliste y esperar a que llegue mi esposa pues para que descanse, porque también pues venirse manejando con la mascarilla, con la careta, no llega de un buen ánimo. Entonces, si bien es cierto, esto todavía se observa en la vida real de nosotros, pero muchas de las circunstancias actuales, muchas circunstancias han hecho que algunos cambiemos. Y en verdad, no es como lo dice el video, ¿no? El chico le dice, es un trabajo el que se hace en casa, es un trabajo hasta veces, muchas veces doble. Y a veces las circunstancias tan fuertes como la de ahora nos han sabido poner en los zapatos de otra persona, ¿no? Muchas gracias por compartir además lo que es, porque el enfoque de género es un poco lo que vivimos en el día a día, en ese sistema sexogénero. Entonces, esto que estamos viviendo en situaciones como las que estamos enfrentando como país, como mundo realmente, con la pandemia, pues nos toca a varios niveles y uno de ellos, sin duda, está vinculado con el sistema sexogénero, que es justo de lo que vamos a hablar inmediatamente a continuación. Y nos interpela, como en la participación que acabas de tener. 2 intervenciones más para poder cerrar. Marcela y Jesús. Marcela, por favor. Sí, no, solamente para decir que no es exclusivo de Europa también. Solo para aclarar, para acotar eso nada más. Ok, muchas gracias, Marcela. Efectivamente, ¿no? Esto es transversal. Jesús quería también compartir con la clase. Un poco para responder a lo que sea la situación de la vida diaria, yo quisiera muy breve comentar un poco lo que trasciende en el entorno de mi trabajo. Yo soy agrónomo y trabajo mucho en el campo. Bueno, actualmente trabajo en la sede de Cusco. Y creo que acá hay un tema interesante cuando uno hace el análisis de esto de género en nivel rural. Es un poco diferente, creo, teniendo un análisis como es en la ciudad. Creo que en la ciudad lo que han comentado todos los compañeros es verdad. Y creo que esto de la modernización de la vida, el transcurrir económico, etcétera, han hecho que las cosas se vuelvan y el enfoque de género se da. Esto del machismo, todo este tema es mucho más arraigado en la ciudad. En la realidad que yo trabajo hace muchos años, 20 años en la sierra y en el ámbito rural, he visto siempre que las familias, al margen de los roles que tienen, se complementan en la vida. La familia en el campo es una necesidad y en la cual se observa que el hombre depende de la mujer y la mujer del hombre. Creo que eso es importante resaltar y a veces retomar. Es cierto que existe algunos machismos, por ejemplo, dicen el machismo que cuando hay una reunión, los hombres adelante, las mujeres atrás, que son expresiones de repente de tradición, pero que no definen de repente un machismo muy arraigado. Y yo les voy a comentar una breve experiencia que tuve, porque tuve la oportunidad de trabajar en una empresa minera como superintendente, cuando los hombres tenían que tomar una decisión en campo para hacer una decisión, etcétera, de un proyecto o de alguna actividad, en la noche iban y consultaban con la mujer y muchas veces su votación al día siguiente cambiaba porque era la mujer la que tomaba a veces la decisión. Entonces creo que hay que analizar el tema desde un punto de vista urbano y desde el punto de vista rural. ¿Qué diferencias hay? Porque creo que para mí, en mi pequeña experiencia, creo que el ámbito rural es una escuela donde tenemos que ver cómo se complementan los roles, cómo la mujer y el hombre se complementan y muchas veces tienen que formar un hogar porque es una forma de vida, porque solos no van a poder sobrevivir
de repente para poder tener una producción, etc. Entonces creo que simplemente ese análisis es un poco diferente cuanto el ámbito rural y el ámbito urbano. Gracias. Gracias, Jesús. Tú además trabajas en Cusco, ¿cierto? Sí, actualmente trabajo en la región Cusco, pero he tenido la suerte de trabajar desde Puno hasta Piura, en la sierra, un poco costa, así que la verdad que conozco un poquito de la experiencia, un poco de esto de la familia, de género, un poco que, bueno, del ámbito rural más que todo, ¿no? Gracias. Gracias. A propósito de la última intervención, la intervención de Jesús, comentarles que uno de los elementos que marca un poco la pauta para la reflexión sobre el enfoque de género en la actualidad es que por muchos años se pensó en la mujer como si fuera una única mujer, o el hombre, ¿no? Y más bien ahora podemos pensar en las intersecciones. El enfoque interseccional nos plantea que no basta con transversalizar el enfoque de género, que vamos a empezar ahora a desarrollar con más profundidad, que es el sistema sexo-género, sino que además pensar en la gran gama y variedad de ser mujer, o de ser mujeres, o de ser hombres que existen. Por ejemplo, el enfoque interseccional nos plantea, nos interpela a pensar, ¿será lo mismo ser una mujer urbana en esta época? ¿Será lo mismo ser una mujer con discapacidad? ¿O una mujer cusqueña? ¿O una mujer amazónica? ¿Será lo mismo? Y ciertamente no. De hecho, una de las reflexiones que se planteaban conmemorando, por ejemplo, un año más en que la mujer gana el derecho al voto, se suele decir, ¿no? Las mujeres en el Perú empezaron a votar en el año 1956. En el año 1955 se hicieron modificaciones legislativas y las mujeres empezaron a votar o empezamos a votar en el 56. Y la pregunta que suelo hacer cuando planteo esta frase o esa expresión es, ¿y todas las mujeres peruanas empezaron a votar en el 56? Y realmente no. En nuestro país, las personas que no sabían leer y escribir tuvieron que esperar a la Constitución de 1979. Entonces, cuando pensamos en que las mujeres ganaron el derecho al voto en ese año, pues no estamos pensando en todas las mujeres. Ciertamente no estamos pensando en aquellas mujeres, como decía hace un instante, que no sabían leer y escribir. No estábamos en un sufragio universal. Entonces, esta última reflexión que nos plantea Jesús es algo que quería decir en este momento, porque en las siguientes diapositivas me voy a referir sobre todo a uno de los enfoques, que es el enfoque de género. Con esto no quiero dejar de insistir en la importancia de trabajar también otros enfoques, como es el enfoque de interculturalidad, o el enfoque de discapacidad, o el enfoque etario, en fin, hay diversos enfoques y cada uno de ellos merece una especial reflexión. En esta oportunidad, en estas sesiones, ya el tiempo es bastante limitado, vamos a profundizar en el enfoque de género, hablar acerca de sus categorías, pero sin por ello desmerecer la necesidad de incorporar otros enfoques también. Por eso, a partir de lo que ustedes han mencionado, e iré retomando sus intervenciones en las siguientes diapositivas, quiero hablarles del sistema sexo-género. Este sistema sexo-género es uno de los elementos claves para poder entender de qué hablamos cuando hablamos de enfoque de género. Es algo además que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene en sus materiales didácticos. Este curso ha sido diseñado por por la Escuela Nacional de Administración Pública, pero con el apoyo del Ministerio de la Mujer. Entonces, si bien como en todas las materias ustedes son de diferentes profesiones, sabemos que existen diferentes posturas. Por ejemplo, en el caso mío soy abogada y ya hay diferentes posturas para las materias que tienen que ver con lo jurídico. Ahora mismo en cuestiones constitucionales ustedes ven como hay un suceso interesante como, no sé, pues la vacancia presidencial y la permanente incapacidad moral, cómo se interpreta, y verán ustedes juristas interpretando en un sentido o en otro. Así como en estas materias hay desacuerdos, también en este ámbito hay desacuerdos. La propuesta que les tenemos aquí es una propuesta que ha sido trabajada por el ente rector en esta materia. Y el ente rector en esta materia en el Estado es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y está sustentada pues en doctrina, está sustentada en estudios, está sustentada en políticas que tenemos, en instrumentos internacionales, pero ya les digo, ¿no? Es una postura que el ente rector pues de alguna manera ha validado en un curso como este. Y uno de los elementos claves es este sistema sexo-género.
habla acerca de la forma de relaciones establecidas entre mujeres y hombres. En las intervenciones a partir del video hemos comentado acerca de los roles que se han asignado a hombres y a mujeres. Estos roles que están invertidos en el video y que por eso nos hacen ruido, ¿no? Cómo es que a este muchacho le llama tanto la atención que lo manden a servir la comida, a preparar, o que sea la mamá la que tome la decisión si se va o no a una fiesta, que sea ella la que tenga el dinero y no el papá. Entonces, este sistema sexo-género justamente habla de estas formas de relación establecidas en la sociedad, estos roles y funciones que han sido asignados socialmente, eso quiere decir que son construcciones sociales, y esas construcciones sociales no naturales, esas construcciones sociales han generado desigualdad en el poder. A mí me gusta esta expresión última cuando hablamos de poder, porque no siempre en el ámbito de lo jurídico, que es un poco la materia en la que me he especializado yo, no siempre cuando hablamos en lo jurídico de discriminación, estamos pensando en relaciones de poder. Y yo creo que es una deuda que tenemos con estos grupos colectivos o personas históricamente discriminadas. No es lo mismo en nuestro país ser hombre que mujer. No es lo mismo en nuestro país tener o no tener una discapacidad. No es lo mismo ser una persona adulta mayor que no serlo. No es lo mismo ser una persona indígena o una persona amazónica que no serlo. Vivir en la ciudad o vivir en el campo. Entonces, lo que está detrás de esta reflexión es que entre estos grupos sociales, aquí en particular estamos reflexionando sobre el enfoque de género de manera que estaremos sentándonos más en las relaciones entre mujeres y hombres, sin por ello desmerecer todas las demás relaciones de poder que existen en la sociedad. No es lo mismo ser mujer que no serlo en nuestro país. Y aunque aquí en la balanza, ustedes ven que la balanza se inclina a favor de las mujeres, lo que las estadísticas revelan es que realmente el peso que tienen ellas, en términos, por ejemplo, económicos, no es el mismo que tienen los hombres. Y esto, para retomar las respuestas a la segunda pregunta del video, tiene consecuencias. Si en las causas están estas relaciones, estos roles, estos estereotipos de los que hablaban en sus intervenciones, en las consecuencias, ¿qué tenemos? Pues tenemos que las mujeres no son las únicas, pero son las principales víctimas de violencia. Si es que pensamos en el acoso sexual callejero, en estos, entre comillas, piropos que se dan en las calles y que limitan la libertad de tránsito de las mujeres, porque deciden hacer rutas más largas, pasar por otras zonas o directamente no pasar o transitar por determinadas áreas, las mayores víctimas de acoso sexual callejero son mujeres. En el caso de los feminicidios, también las estadísticas dan cuenta que en el Perú la forma más extrema de violencia es una cifra desgraciadamente aún lamentable. Y en la pandemia, durante la pandemia, ¿cuántas mujeres desaparecieron en el Perú? Entonces la violencia sigue siendo una expresión, una consecuencia de este sistema sexo-género. Otra consecuencia tiene que ver con la salud sexual y reproductiva. Hace poco veíamos algunos estudios sobre la prevención del embarazo no planeado en adolescentes. El que una adolescente tenga un embarazo no planeado va a limitar luego sus posibilidades de estudiar y de trabajar. Hay cifras que vinculan el embarazo en adolescentes no planeado y pobreza. Entonces, consecuencias entonces en cuanto a salud, en cuanto a economía, en cuanto a violencia, en cuanto a participación política. Hace poco realmente se ha aprobado una reforma a las organizaciones electorales para poder hacer elecciones con paridad y alternancia. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué se hizo esto necesario? Porque la participación de las mujeres, aún existiendo cuotas de género, nunca superó el 30%, por ejemplo, a nivel del Parlamento, a nivel del Congreso de la República. Nunca superó el 30%, incluso existiendo cuotas. Lo cual es muy llamativo si pensamos que el 50% de la población son mujeres y el 50% de la población aproximadamente son hombres. Entonces, causas están en los roles, en estos estereotipos, en lo que tradicionalmente es asignado a las mujeres y a los hombres por el solo hecho de ser hombres o mujeres. Y en cuanto a consecuencias, tenemos limitación en cuanto a derechos, participación política, salud, trabajo, violencia, el derecho de toda persona a vivir una vida libre de violencia también se ve menoscabado. Y entonces, para poder entender de qué hablamos cuando hablamos del sistema sexo-género, es importante distinguir qué es sexo y qué es género, ¿cierto? Esto está en los materiales que ustedes han recibido como parte de este curso.
eso está en los textos, pero nada más para recapitular y poder aprovechar de mejor manera el video que hemos visto. En cuanto al sexo, pues lo que se dice es que estas son características físicas y biológicas de mujeres y hombres. Y en esa medida, pues estamos hablando de elementos que podríamos considerar que son más bien estáticos, mientras que cuando hablamos de los roles, los espacios, los atributos, estamos hablando de construcciones culturales. Recuerden además, que es algo que se ha mencionado antes, que estos materiales están en el aula virtual, entonces están a su disposición. Y pues el foco de esta sección del curso es insistir en que mientras el sexo puede aludir a características físicas y biológicas, el género está pensado entonces en aquello que socialmente, culturalmente se asigna a las mujeres y a los hombres. Y como es social, es construido, puede modificarse. Y es indispensable además que se modifique si las consecuencias de estos roles, espacios y atributos generan afectaciones a los derechos fundamentales de las personas, limitando su trabajo, su educación, su salud, su derecho a vivir una vida libre de violencia. Por eso, en esta lámina un poco recordar qué elementos pueden ser considerados, por ejemplo, inmutables. Si yo les preguntara, desde este planteamiento, concibiendo sexo como el aspecto más vinculado a lo físico, a lo biológico, y el género vinculado a lo construido socialmente, ¿alguno o alguna de ustedes se anima a proponerme algunos ejemplos que den cuenta de qué hablamos cuando hablamos de sexo, por oposición o por contraposición, de qué hablamos cuando hablamos de género? ¿Se anima alguno de ustedes a partir de esta explicación, o quizá retomando incluso algunos elementos del video, en qué características, en qué elementos podemos apreciar aspectos vinculados al sexo y en qué elementos vinculados al género? De manera nuevamente voluntaria, ¿alguien se anima a proponerme algunos ejemplos que den cuenta de que efectivamente estamos comprendiendo la diferencia entre sexo y género? Porque es un poco lo que está en la base de esta propuesta, ¿no? Distinguir sexo de género y de cómo uno puede ser más bien, puede permanecer, y el otro puede ser una construcción social. ¿Quién se anima? Un poco para plantear esta diferencia entre sexo y género. También pueden comentar sus ideas por el chat. Victoria ha pedido la palabra. Victoria, por favor, ¿podrías habilitar tu micrófono? Sí, en este caso yo pienso que lo que diferencia el sexo es el sexo de la mujer, el sexo del hombre en cuanto a lo que es la reproducción, en el caso de las mujeres, la genitalidad, ¿no? Y que efectivamente está asociado también a lo que son las emociones, características que tiene una mujer y lo que tiene el hombre, ¿no? Que lo distingue, la fuerza, el valor, que es más, la mujer es más sentimental, ¿no? Entonces, por ese lado. Y en cuanto a lo que es el género, efectivamente acá se da a nivel social más que nada, ¿no? En cuanto al empleo, la participación que tienen las mujeres en la política, en el aspecto social, ¿no? El nivel de ingresos que tienen las mujeres, el uso del tiempo que tienen las mujeres, ¿no? Que efectivamente ellas pueden trabajar o disponer de horas en el trabajo, horas en el hogar. En cambio el hombre es más puntual en ese sentido, en el tiempo que ellos pueden determinar, que se pueden dedicar de repente 8 a 10 horas solo en el trabajo. En cambio la mujer no. La mujer puede trabajar 8 horas en el trabajo y llega a la casa y tiene que desarrollar las actividades propias de la familia 5, 6 o 8 horas más, ¿no? Entonces, creo que por ahí habría la diferencia entre uno y otro, ¿no? Muchas gracias, Victoria. Gracias por animarte a participar. He visto también, hay algunas intervenciones a partir del chat. Por ejemplo, Eulalia nos comenta, la mujer puede tener hijos y el hombre no. Ciertamente, ¿no? Esta es una de las características
que se cae madura físicamente, hay una diferencia ahí en cuanto a la reproducción. Eso es en lo que también se dice Jenny Pérez. Jenny Pérez dice, el sexo está asociado a la reproducción. Y la lactancia, por ejemplo, ¿no? Otro elemento que físicamente y claramente distingue a los hombres de las mujeres. Y el género podemos asociar al cuidado de los hijos. Muy interesante. Eulalia agrega, en género la mujer es generalmente acosada y violentada más fácilmente que el hombre. Lo plantea como pregunta además. Bien, yo creo que los ejemplos más claros son los que han salido tanto de la intervención de Victoria como las intervenciones que hemos visto a través del chat, en la que nos dice Eulalia. A ver, en cuanto al sexo, yo diría que el punto más importante está vinculado a la sexualidad en el sentido de la reproducción o el aspecto cromosómico, por ejemplo, ¿no? Esos elementos sí que diferencian a mujeres de hombres, pero hay algunos elementos que pensamos que pueden diferenciar a mujeres de hombres que son más bien construcciones sociales, ¿no? Se dice, por ejemplo, que la mujer es más sensible, por ejemplo, Aimee además lo está poniendo ahora mismo en el chat, o que las mujeres pueden ser más sentimentales, o las mujeres pueden ser más frágiles. Esos elementos no son parte de lo biológico o de lo físico, más bien son construcciones culturales. Fíjense ustedes, en la siguiente diapositiva hemos tratado de recuperar algo que tiene que ver con una de las intervenciones, que es el cuidado de los hijos e hijas. A veces, asociando a las mujeres a lo sentimental, a lo amoroso, a la ternura, es que se dice, son ellas las que están en mejores condiciones de hacerse cargo de los hijos e hijas. Pero realmente eso no es ni físico ni biológico. El cuidado de los hijos e hijas puede estar en manos de un hombre o de una mujer sin ningún problema. Entonces ahí podremos encontrar un elemento vinculado a construcciones sociales. Si una mujer dedica poco tiempo al cuidado de sus hijos e hijas, muchas veces se juzga como egoísta, por ejemplo. En el caso de los hombres, más bien se espera que ellos sean los proveedores del hogar y que generen más recursos. Y si no los generan, esto también puede generar culpas, puede generar disconformidad, puede generar cólera, en fin. Entonces aquí tenemos dos aspectos que me parece crucial poder ya ir incorporando, y es la distinción sexo-género. Sexo entonces apunta a lo físico, cromosómico si se quiere, aspectos tan claros como la lactancia, como la posibilidad de tener hijos, de embarazar, de tener hijos, mientras que el género está asociado a tres aspectos que Patricia Ruiz Bravo identifica como roles, espacios y atributos. Y hacia allá avanzamos rápidamente además, porque no nos queda demasiado tiempo. Estoy viendo que ya no nos queda mucho para las 6:30 y felizmente ya esos son elementos que podemos conversar además cuando veamos el tema de la Política Nacional de Igualdad de Género. Fíjense ustedes que aquí uno de los elementos que habíamos puesto también como ejemplos, la participación política, ¿no? Hombres y mujeres pueden participar en política, así como hombres y mujeres pueden cuidar a los hijos e hijas. Por eso, la distinción entre sexo y género, si ustedes la ven, este es un gráfico que hemos tomado casi tal cual, textual, de los materiales de enseñanza que están disponibles para ustedes en el aula virtual. En el caso del sexo, hemos puesto fecunda, concibe. En cuanto a diferencias biológicas entre hombres y mujeres, están aquí en el lado izquierdo de sus pantallas, asociados al sexo. En cuanto al género, aquí tenemos masculino, femenino. A lo masculino se lo ha asociado con un rol productivo, de generar los recursos, trabajar de manera remunerada, proveer, mientras que a la mujer se lo ha asociado a lo reproductivo, que tiene que ver con el cuidado de los hijos e hijas, cuidar a las personas adultas mayores, cuidar a las personas con discapacidad. Pero esos elementos son construcciones culturales, son elementos que puede hacer tanto un hombre como una mujer, y que muchas veces concebirlos como solamente asociados a mujeres o a hombres puede generar situaciones de discriminación, porque las mujeres pierden poder económico, posibilidades de estudiar, posibilidades de trabajar, desarrollarse de manera autónoma. Por eso hay una reflexión abajo que recuerda un poco a lo que pensaba Simone de Beauvoir, que es que las mujeres no nacen, sino que se hacen. Bueno, aquí está un poco la combinación de ambos, ¿no? Mujeres y hombres nacen, hay aspectos biológicos, físicos, pero también se hacen, hay construcciones culturales. Muy bien, ahora sí lo que les comentaba acerca de la autora Patricia Ruiz Bravo. Profesora, Sí. Quería comentarle que hay comentarios en el chat
Adelante, por favor. Isabel Fabiola comenta algo que solemos pasar y que resulta un elemento importante para analizar las brechas de género. Están relacionados con el género, están relacionados con una atribución determinada por características sociales. Carolina Ruiz comenta, el género está asociado a los roles que la sociedad asigna a hombres y a mujeres, precisamente el hogar, que puso Victoria como ejemplo. No es un ámbito natural de las mujeres, es asignado a las mujeres y por eso se les exige respuesta, acción, sacrificio y que asuman las tareas del hogar. Isabel continúa explicando, lo cual está directamente relacionado con educación. Muchas gracias. Totalmente pertinentes estos comentarios y me parece que justamente apuntan a lo que aquí Patricia Ruiz Bravo, que es una de las autoras que está mencionada en los materiales, de alguna manera intenta clasificar. Por ejemplo, uno de los elementos que Shirley leías a partir de las intervenciones, no recuerdo, quizá tú me puedas hacer acordar el sacrificio, ¿no? En una de las intervenciones se utiliza esta palabra y me parece que es una palabra muy representativa, ¿no? Es como si las mujeres debieran sacrificarse para poder proveer ya no tanto de lo económico, sino del tiempo, del cuidado, de la atención a hijos e hijas. ¿Quién fue la Carolina. persona? Carolina, efectivamente. Entonces, el sacrificarse por completo es algo que se espera en el caso de las mujeres, pero ¿eso es natural? ¿Eso es algo físico? ¿Eso es algo biológico? ¿O es una construcción cultural? Y aquí es donde viene un poco la clasificación que nos ayuda a situar cada uno de estos elementos. Cuando hablamos de género, según Patricia Ruiz Bravo, de acuerdo a si somos hombres o mujeres, se nos atribuye determinadas características o atributos, que es el primer elemento, roles, como en el juego de roles que veíamos en el video, y también incluso espacios para desenvolvernos y desarrollarnos. Y aquí les planteo unos ejemplos. Con relación al primer elemento, atributos, son actitudes, valores y comportamientos de la personalidad considerados distintos por naturaleza entre hombres y mujeres. Ojo con el considerado distintos entre hombres y mujeres. Y por eso traigo la palabra de que mencionaba Carolina, sacrificio. Cuando hablamos del sacrificio, muchas veces estamos pensando en una madre que se sacrifica por sus hijos. Y entonces aquí tenemos entonces una característica que es atribuida culturalmente a las mujeres y que pesa en la sociedad y que muchas veces limita las posibilidades de ejercer derechos, tanto de las personas, de las mujeres que tienen hijos e hijas o personas bajo su cuidado, que puede ser un padre, una madre, una persona con discapacidad. Esto es considerado distinto en el caso de los hombres, que también tienen determinadas cargas o determinados pesos en la sociedad. Si un hombre no trabaja de manera remunerada fuera del hogar, también es visto con reproche por la sociedad. Estos atributos, estas características, que son construcciones culturales, pesan y nos impiden actuar y desenvolvernos de manera auténticamente libre en la sociedad. Esto puede limitar el ejercicio de nuestros derechos, puede afectar nuestra salud, puede hacer que nuestras posibilidades de desenvolvernos en el ámbito en el que queramos desenvolvernos se vea severamente restringido. Por eso, esta apuesta por trabajar en el enfoque de género es una apuesta que no solamente beneficia a las mujeres, beneficia a hombres y mujeres, insisto, porque nos permite ser auténticamente libres, sin estos pesos que nos impone la sociedad, sin estas expectativas muchas veces desmesuradas que nos impone la sociedad. Por eso, insisto, trabajar temas de género es algo que beneficiará en corto, mediano y largo plazo a la sociedad toda. No es un tema únicamente de mujeres. Eso en cuanto a los atributos. Otros atributos o características que pueden asociarse a las mujeres y que también son construcciones culturales pueden ser la dulzura, pueden ser el don de gentes. No necesariamente es así. Y hay un estudio chileno que me parece muy relevante sobre ese tema, que tiene que ver con cazadores de talentos. Son personas que buscan gerentes o grandes gerentes generales para ocupar los puestos más altos en las compañías. El problema es que cuando se atribuye a las mujeres características como la dulzura, como a veces el sacrificio o las posibilidades siempre de buscar consensos, es que únicamente las sitúan como puestos gerenciales en ámbitos que tienen que ver, por ejemplo, con los recursos humanos. Pero si buscan a un jefazo, a un gerente general que ocupe un
puesto súper alto de poder, está empezando en alguien agresivo, competitivo, en una persona que no le tiemble la mano para despedir a otras personas, y generalmente se asocian esas características a los hombres. Y esto, nuevamente, no es algo natural, no es algo físico, no es algo biológico, es algo construido culturalmente y que limita las posibilidades de hombres o de mujeres a acceder a determinados puestos de toma de decisión. Esto con relación a los atributos. Con relación a los roles, ya hemos visto en el video cómo se asignan determinadas tareas a los hombres y a las mujeres por el solo hecho de serlo. Y esos atributos van limitando nuestras posibilidades de desenvolvernos de manera auténticamente libre. Estos roles se actúan en determinados espacios. Por ejemplo, aquí vemos personas que se dedican a la agricultura, que se dedican a la venta, aquí hay una mujer que está gestando. Entonces, el hecho de que una mujer, por ejemplo, tenga un hijo, pueda gestar un hijo, pueda darle lactar a un hijo, no determina que sea la única persona que pueda ocuparse del cuidado de ese hijo o de esa hija. Entonces, estos roles tenemos permanentemente que repensarlos, porque pueden tener un impacto en la economía, en la política, en la cultura, en el día a día de nuestra sociedad. Además, tiene determinados espacios para desenvolverse. Como le decía Patricia Ruiz Brado, habla de atributos o características, roles, como los que hemos estado conversando, y espacios. Generalmente el espacio de lo público es asociado a los hombres. Por eso incursionan en política, en materia económica, en el mercado laboral. Y más bien esta distribución ha terminado relegando a las mujeres a un espacio privado. Y un ejemplo que a mí me parece muy llamativo acerca de esto es la violencia de género. Por muchos años se tenía presente esta frase que quizá ustedes puedan completar en sus, digamos, mentalmente. ¿Ustedes recuerdan esta expresión, los trapitos sucios se lavan en casa? Cuando hablamos de la violencia de género, muchas veces se pensaba que esto era parte de algo íntimo, de algo familiar, que esta violencia ejercida de hombres hacia mujeres en el ámbito familiar no se discutía en el ámbito público, se solucionaba en casa, de puertas adentro. Hoy en día, esto ha dejado de ser algo del espacio privado. La violencia de género en relaciones de pareja es un asunto de salud pública, de acceso a la justicia y de derechos humanos. Entonces, repensar estos espacios, sacar del ámbito privado a lo público asuntos que tienen que ver con violencia, por ejemplo, o que tienen que ver con los derechos de las mujeres, es una deuda pendiente que aún está construyéndose y en la que incide la Política Nacional de Igualdad de Género. Esto, por tanto, es algo que vamos a seguir desarrollando en las siguientes sesiones, sobre todo en aquellas que incidamos en la Política Nacional de Igualdad de Género. Ahora bien, dicho esto, hay pues un poco un cierre de los aspectos de contenido de esta sesión, y antes de dar indicación de las actividades, Shirley me pide la palabra, así que le doy el turno. Shirley, por favor. Gracias, profesora. No, para comentar de que hay unas preguntas en el chat. Ahí me pregunta, ¿en dónde se visibilizan los estereotipos? ¿En los roles? Y Wendy comenta, por eso el movimiento Ni Una Menos fue revelador y sanador para muchos y muchas. Bueno, coincidir con el último comentario, efectivamente, por ese movimiento Ni Una Menos fue revelador. Y con relación a los estereotipos, pues yo diría que los estereotipos están presentes de manera transversal. Si pensamos en qué es un estereotipo es una preconcepción generalizada acerca de las características de una persona por el solo hecho de pertenecer a un determinado grupo. Pensemos, por ejemplo, para no pensar en hombres y mujeres todavía, en esta expresión: los y las adolescentes son irresponsables. Ese es un estereotipo. Uno piensa que todos los adolescentes reúnen esa característica únicamente por la edad que tienen. O una persona puede pensar también en estos estereotipos asociados a lo culinario. Hace poco había una campaña acerca de si está bien o mal que algunas marcas, como la mazamorra, estén asociadas a las personas afroperuanas. Eso también es un estereotipo. Hay estereotipos negativos y hay estereotipos que podríamos considerar que son neutros. Pero la mayor parte de los estereotipos que son negativos y que generan perjuicios pueden traducirse tanto en espacios como
características, atributos, como le diría Patricia Ruiz Bravo, que las mujeres sean dulces o que sean generosas, uno podría decir de entrada, bueno, eso no parece tan nocivo, pero ya les comenté yo un ejemplo, el de los headhunters, el de los cazadores de talentos en Chile, en que un atributo que parece inofensivo, que parece neutro, sí termina generando consecuencias negativas, porque una mujer difícilmente se la seleccionará para puestos de alta decisión, si se tiene una concepción generalizada acerca de características que no, además, que no son naturalmente así en todas las mujeres, ¿no? Hay mujeres que son muy competitivas, que tienen muchísimo carácter, que son altamente agresivas en los negocios y son estigmatizadas por eso. Entonces, el hecho de ser hombres o mujeres no va a determinar si somos o no somos más o menos audaces en los negocios, no va a determinar si somos más o menos competitivos. El hecho de ser hombres o mujeres no va a determinar si somos más o menos tiernos o dulces. Entonces, ahí podemos ver ejemplos de estereotipos en cuanto a atributos. En cuanto a espacios, también hay estereotipos, ¿no? Se piensa que las mujeres son personas que deberían estar sobre todo en casa. Hay un caso, que es Campo Algodonero, que espero poder comentarles en siguientes sesiones, en los cuales la policía no buscó a unas mujeres que habían desaparecido, y la respuesta que le dieron a los familiares fue durísima. Le dijeron, ¿por qué su familiar ha desaparecido? Si son unas jóvenes de 15, 17 años, si una niña buena, si una mujer buena está en su casa. Ahí tenemos un estereotipo durísimo acerca de dónde se espera, en qué espacio se espera que estén las mujeres, entre comillas, las mujeres buenas. Entonces, estos estereotipos están presentes de manera transversal en atributos, en roles, como los que hemos visto, y también en espacios, como el público o el privado. No sé si hay alguna pregunta más, Shirley, a través del chat. Así es, Isabel comenta, y estos estereotipos se transmiten a los hijos e hijas. Las niñas juegan con muñecas y los niños con los carritos. Sí, efectivamente. Y de hecho todavía podemos ver publicidad que enfatiza en ello. Que pensamos en una cocinita y estamos pensando en las niñas, pensamos en un carrito o en algo que tiene que ver con la ciencia, con la tecnología, y pensamos en un niño. Entonces, esos estereotipos es importante poder identificarlos, porque aun cuando parezcan neutros, pueden generar consecuencias negativas para la participación política, económica, en la ciencia, en la tecnología, de hombres y de mujeres, bueno, en este caso de niños y niñas. Muy bien. Creo que con eso entonces podemos ya dar la indicación para la tarea para realizar para la siguiente sesión. Estamos sobre las 6:30. No quiero tomar más de su tiempo del que me han concedido, así que únicamente mencionar la indicación que está aquí en pantalla. Esas son actividades muy sencillas que nos gustaría que podamos desarrollar para poder hacer la clase del viernes, igualmente de manera dinámica y que puedan participar también. Les pedimos por favor buscar y enviar por correo una imagen que pueden ubicar en diarios, en periódicos o en revistas que esté relacionadas a un estereotipo de género. Un ejemplo como el que acaban de plantear a través del chat, una imagen publicitaria de un juguete para un niño que sea un coche o algo vinculado con la ciencia y una cocinita para las niñas. Entonces, aquí está detrás un estereotipo de género, ¿no? Mujeres a la cocina, hombres a la calle u hombres a la tecnología y a la ciencia. Este tipo de estereotipos están presentes en otros muchos aspectos, en otras muchas publicidades o anuncios. Les pedimos por favor buscar una imagen y poderla enviar entonces a Shirley o a Denise para que podamos compartir la siguiente sesión. Y la segunda indicación es contestar una encuesta que se les enviará vía Google Forms sobre prácticas y percepciones en temas cotidianos del quehacer institucional. Entiendo, Shirley, corrígeme si me equivoco, que esto lo van a recibir a través también del WhatsApp que tienen grupal, ¿verdad? Para que puedan tener tanto tu correo electrónico como también la encuesta de Google Forms. Así es, profesora. Vamos a enviarles a través del WhatsApp, a través del grupo, cuáles son nuestros correos para que nos puedan enviar la imagen que se ha pedido, ¿no? Pedirles, por favor, que solamente sea una imagen y que nos lo envíen a más tardar hasta el día de mañana. Mañana al finalizar el día. Con respecto a la encuesta igual, vamos a enviarles también el enlace para que lo puedan completar. Muchas gracias, entonces. Esto era lo que quería comentarles en la sesión de hoy. De hecho, también habrá un espacio en el inicio de la siguiente sesión para poder comentar acerca de lo que hemos conversado hoy. Y si hubiera alguna duda o alguna consulta, también poderla absorber y retomar, porque seguiremos en la primera unidad del curso, el primer módulo del curso, en la sesión del día viernes.
Muy bien. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para podernos despedir. Esta es la última diapositiva entonces de nuestra sesión. Y sí, ahora sí he dejado de compartir pantalla. Muy bien. Les agradezco muchísimo y nos estaremos viendo entonces el día viernes a la misma hora vía Zoom. Aprovecho entonces para despedirme y para agradecer a Shirley y a Denise por estar aquí y a todos y todas ustedes. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias, saludos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos y todas. Gracias, buenas noches.